Bendiciones a sus vidas, a todos. Un fuerte abrazo desde a la distancia, dijeran a la modalidad ahora. Hay una pregunta que mucha gente aún todavía se hace y de repente no las hacen. Y, y es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, algo que muchos ven, inclusive yo el otro día estaba viendo un documental en YouTube y un programa de verdad muy fuerte, muy completo de cómo fue el parteaguas inclusive de la historia. Pero muchos lo ven como tal, nada más como historia, existió, algunos dicen que fue un profeta, algunos dicen que fue un revolucionario, otros, bueno, diferentes opiniones, ¿no? Pero, ¿quién es Jesús para el mundo cristiano, para el mundo evangélico? Y eso es lo que el Señor me ponía a... Me hizo, creo, para mí mismo esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y buscando tú puedes encontrar la historia, sus milagros, su nacimiento y muchos lo celebramos inclusive, ¿verdad? Muchos piensan y creen que en Semana Santa fue su muerte, se celebra la Semana Santa, aunque no es realmente la fecha, más sin su nacimiento, por ejemplo, en diciembre, que estamos próximos, son cosas muy bonitas, inclusive creo que son las únicas dos fechas donde realmente en el corazón se siente como que algo muy hermoso y padre y te volteas a ver, ¿no? O llama la atención. Pero me llamó mucho la atención el leer y el profundizando un poquito más en el profeta Isaías. Tú y yo sabemos que existió, tú y yo sabemos que hubo un hombre que vino a la tierra, nació, murió y resucitó. Se llama Jesús, Jesucristo. Mas en cambio, quien más pareciera que vio yo no sé, no, pero yo creo que él vio, creo que la película muy famosa, ¿no? De la crucifixión de Cristo. Pero la vio antes de que sucediera, antes de que Jesús naciera. Y quiero compartirte ese capítulo, ese versículo, ¿no? De la Biblia, en Isaías capítulo 53. Y lo describe de una manera impresionante. Yo creo que él sí tuvo la oportunidad de ver, ¿no? En visión toda la trama de cómo fue, cómo su nacimiento. Él habla precisamente, da como profecía, ¿va? Que iba a ser el que venía precisamente a pagar los pecados. Bueno, una cosa maravillosa. Pero bueno, vamos para no hacer muy largo esto, quiero invitarte a Isaías 53. Uno dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjate bien, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo no sé si alguna vez, número uno, has leído el pasaje, todo Isaías. Te vuelvo a repetir, como siempre lo digo, te invito a que vayas, busques, analices. No nada más, insisto en algo siempre, no me creas a mí. Tienes que comprobarlo, tienes que verlo, tienes que leerlo, tienes que escudriñarlo, tienes que analizarlo. Tienes que realmente meterte a lo profundo, orar y decirle: Señor Espíritu Santo, enséñame quién fue Jesús, enséñame de quién hablaba este profeta, sí, Isaías. Y como él, muchos atrás precisamente esperaban a un Mesías, a un Redentor, pero ellos creyeron que iba a ser el revolucionario, que iba a llegar, iba a agarrar espada, así como Pedro agarrar espadazos a todo el mundo y a libertar a Israel. Y no, ese no era el propósito de Jehová. El propósito era de podernos traer salvación y vida eterna a ti y a mí y a todos, a todos. Entonces, una de las cosas que veo en Isaías, de verdad, la comunión, la relación que Isaías tenía con Jehová, aquel entonces, con Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. Entonces era impresionante cómo él precisamente pudo ver todo cómo fue el proceso, tanto desde su nacimiento hasta su muerte de cruz. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, y lo que predicamos, no tan solo yo, muchísima gente, pastores, apóstoles, todos los que nos congregamos en alguna iglesia, llámese como se llame, todos vamos y buscamos a ese mismo Jesús, a ese mismo Dios. Adoramos al mismo Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque fue necesario que Jesús viniera a esta tierra. Porque fue necesario que Jesús naciera, que viviera, que hiciera milagros, que le diera a conocer a la gente que Él estaba, que Él era precisamente el representante especial, principal y el único de Jehová de los ejércitos aquí en la tierra. Porque fue necesario morir en una muerte tan cruel. Si has visto la crucifixión de Jesús en una película de verdad hermosa, que fue, dicen los que saben, los escritores, los teólogos que se dedican realmente a profundizar. Yo te vuelvo a repetir, nada más leo. Pero los que se han profundizado realmente a ver, a estudiar la historia, dicen que es lo más, poquito más que se allega, que se apega a la realidad. Porque déjame decirte algo, la mayoría de la gente, de los que han retratado a Jesús en la cruz, han tenido compasión y le ponen aunque sea un taparrabo. Pero tu Jesús y mi Jesús, en el cual creemos, el cual seguimos, fue crucificado desnudo, y padeció precisamente para que tú y yo hoy gozáramos de salvación, de sanidad, para que pudiéramos gozar de libertad. Fue por eso que Él murió. Dejó que le pagaran esos 39 latigazos. Tenía un propósito. Hace un tiempo atrás nos enseñaba un pastor.
Me encantó esa lección que nos dio, que son 39 cepas de enfermedades a nivel mundial. 39 cepas de enfermedades a nivel mundial. Yo no sabía eso, soy franco. Por eso fue necesario que fueran 39 latigazos. Dice 40 menos 1, que es la 39. Porque cada uno de esos latigazos era por ti y por mí, para que fuéramos curados, para que nada nos dañara. Y es por eso que nosotros creemos y oramos. Y algunos se atreven a decir, toca tu pantalla y en el nombre de Jesús serás sano. Y algunos se atreven a orar, yo lo he hecho, Señor, porque yo sé que yo no soy. Porque yo sé que si crees en Jesús, que si crees en el Cristo crucificado, que si crees en el Cristo que dio su vida por ti y por mí, que si crees en el Cristo que resucitó, que vive y reina para siempre, ese Cristo te va a sanar. Ese Cristo es el que puede transformar tu vida. Ese Cristo es el que va a restaurar tu familia, el que va a restaurar tu vida, el que va a restaurar tu ministerio, el que va a restaurar tu alma y el que va a preparar y te envía un Espíritu Santo para que trabaje en ti y empiece a transformar poco a poco tu vida, tu propósito, tu ministerio, para que puedas empezar a caminar la senda de justicia, para que puedas empezar a caminar hacia la Canaán celestial. Ese es el Cristo que presentamos. Ese es el Cristo que vive en ti y en mí. Y por eso es que mismo Isaías, si nos regresamos tantito al capítulo 52, dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que despertemos, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, gente que me está escuchando, aunque sea por primera vez. Es necesario que despertemos de este mundo natural. Hay un mundo espiritual. Siempre me han preguntado, ¿y qué hay después de la muerte? Yo digo, la muerte es, decía un pastor, y me encantó eso en una prédica, es la puerta precisamente hacia el cielo. Y eso es nuestra creencia. Sí, esa es nuestra creencia. Por eso es que yo siempre digo, y siempre le invito a las personas, sueñen. Sueña en lo que realmente quieres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros soñamos con estar en la patria celestial. Soñamos precisamente en esa promesa que hay en Juan 14, 1 al 3. De donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa para ti, querido amigo. Para ti, querida amiga, para ti, querido hermano, querida hermana, querido joven que me estás escuchando, hay una promesa. Isaías lo vio antes que nada y que nadie, pero Isaías nos dio esa porción preciosa muchos años antes de que Jesús estuviera aquí. El Señor le reveló cómo iba a ser la crucifixión, pero también el propósito. Porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Subirá cual renuevo delante de él, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese camino hacia la cruz fue tremendo. Y de ahí muchos teólogos sacaron las 7 caídas, y bueno, todos conocemos la historia, pero fue un propósito experimentar. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, y él está hablando directamente de Israel, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que luego fue necesario
que ese hombre que se llamó Saulo de Tarso, que le dieron cartas credenciales, no era cualquiera, era alguien especial Saulo, dentro de la religión, dentro del judaísmo era alguien especial, no era un neófito, no. Era un hombre preparado, era un hombre con una mentalidad tremenda, hablaba diferentes idiomas. Bueno, era una eminencia el tipo. Pero ¿qué crees? Era religioso al 100%, tan religioso, pero tan religioso, que cuando precisamente ve, que escucha él, que había un Jesús, que había existido un Jesús que había muerto, que había resucitado, nadie podía creer eso porque no se permitían creer en la resurrección. Número uno, no permitían precisamente decir que había venido un Salvador. No esperaban no se esperaba a Jesús como Mesías. No entraba dentro del Mesías. No esperaban a alguien que no cumpliera la ley tal como ellos lo habían descrito. ¿Sí? No era como Jehová lo había dicho, sino como ellos lo habían hecho. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Jesús viene a romper totalmente y a darte libertad a ti y a mí. Por eso fue, porque se tenía que cumplir lo que Jehová había pedido, lo que Jehová había encomendado. Y hasta esa fecha no había siquiera uno que hubiera podido hacerlo. Y hoy, perdón, pero no hay. Hasta ahorita no conozco a nadie. Contándome yo como principal, no conozco a nadie que guarde toda la ley. No lo conozco. Porque dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Pero sí hay el gran paso, el arrepentimiento. Hay ese paso para poder conocer a Jesús. Y en Él, solo en Él, dice la palabra, no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesús. Ahora dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, muy sencillos, somos rebeldes, queremos siempre estar gozándonos, alegrando. En aquel entonces, cuando estaban en el mundial, dijeron con los alcohólicos, tomando, bailando, bueno, haciendo todas las cosas que pues, normalmente se hacen. Pero ¿qué pasa? Somos rebeldes, molidos por nuestros pecados. Jesús sabía que tú y yo íbamos a pecar, claro que sí. ¿Sabía que íbamos a nacer en pecado? Sí. Acuérdate de algo, somos criaturas, todos somos creados por Él y para Él, pero también te dio libre albedrío, como también se lo dio a Satanás, a ese ángel de luz, dice Luzbel, así se llamaba, pero también tuvo libre albedrío, así como Luzbel hizo un trabajo impresionante, ¿sí? En el cielo, y se rebeló contra el mismo Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y se trajo la tercera parte, así también lo dice la escritura. Entonces lo mismo está pasando en nuestro mundo actual. Muchos somos rebeldes y esta rebeldía nos está apartando totalmente de Dios, del Señor. Y hay mil y un cosas que nos van a poner obstáculos para no podernos llegar a Jesús. Pero yo necesito decirte hoy que si todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Hace un tiempo atrás, unos años, tuvimos una célula en la cual nos reuníamos precisamente como en la iglesia ahorita, para dar la palabra, para orar por ellos, para darles una porción de la palabra. Y llegaba mucha gente. Pero yo veía la aflicción de mucha gente que de verdad había conocido al Señor, que había conocido el Evangelio, que habían caminado en la iglesia, que habían caminado buscando la presencia del Señor. Y por X o Y habían caído. Y muchos de ellos desafortunadamente inclusive también cayeron en las garras de las pandillas, en las garras del narcotráfico inclusive. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a un sicario de aquel entonces.
Pero sabes, una de las cosas impresionantes, importantes, es como no nosotros, sino el Señor, Dios. Dios conoce tu corazón. Dios te va a hacer, si eres como un Saulo, vas a tener la oportunidad de que Jesús mismo, Dios y el Espíritu Santo toque. A lo mejor va a ser necesario que te ponga una ceguera espiritual, que en la cual andas a veces, ¿sí? Pero sabes, una de las cosas, hay salvación en Cristo Jesús. Cuando a Saulo se le aparece Jesús, ¿sí? Lo pone ciego porque era necesario que él era un hombre fuerte, valeroso, era el más valiente, ¿sí? Pero da la casualidad que su soberbia es, bueno, todo lo que traía Pablo, que era, vuelvo a repetirte, era un fiel seguidor de las leyes, un fiel seguidor de la religión, ¿sí? Y por la religión mataba, y por su fe lo hacía. Entonces cuando Jesús se enfrenta con él y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, caray, ¿quién es? Entonces, no te voy a contar la historia para que te tenga, o así puedas ir a la escritura y lo veas por ti mismo. Búscalo en Hechos. Pero algo impresionante sucede. Y ahí lo transforma el Señor, manda precisamente a uno de sus profetas y le dice, ve a la derecha, que ahí le dio instrucciones específicas. Y de ahí lo entrenaron, lo doctrinaron, le dijeron precisamente, ese Jesús es el Cristo, es el Salvador. Y le empiezan a decir, y Pablo empieza a caerse, le dice las escrituras, a ti y a mí necesitamos que abramos los ojos al mundo espiritual, que abramos los ojos, que podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón quién verdaderamente es Jesús. ¿Por qué aún en las iglesias hay tantas enfermedades, hay tantos problemas, hay tanta dolencia? ¿Por qué? Porque aún nos falta, no hemos encontrado verdaderamente a ese Jesús, el cual vino, murió y resucitó. Muchos aún todavía, de verdad me da tristeza, en las iglesias no creen que hay milagros, que el Señor es el que transforma, que el Señor, si tú pones tu fe, dice, pon tu fe y tu corazón. Muchos dicen, no, es que tienes que hacer esto. Señores, por favor, nada más un ejemplo te doy. Te voy a dar dos para que tengas una preciosa idea de lo que Jesús, de la misericordia, porque dice la palabra, su misericordia son nuevas cada mañana, cada mañana. Número uno, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. No dice si fue a la iglesia, no dice si estuvo en el grupo de alabanza, no dice si él conocía del evangelio, no dice si diezmó. Todo el mundo, no, yo sí diezmo, yo doy ofrenda. No dice si sembró, no dice nada de eso. Lo único que Jesús vio ahí clavado en la cruz del Calvario, lo único que vio en ese hombre fue su corazón. Y cuando él le pide, Jesús, Señor, no te olvides de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y le dice Jesús, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo. Y, o sea, sacrilegio. ¿Cómo va a ser posible si no cumple todo lo que está escrito? No puede tener salvación. Ese es mi Jesús y tu Jesús. Ese es mi Jesús y tu Jesús, al cual seguimos, al cual adoramos y al cual servimos. De que si tú te acercas y te llegas a Él, tú puedes encontrar la salvación. Otro, el hombre rico. Cuando le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo, para tener vida eterna? Y le empieza Jesús, fíjate, a nombrar, porque tenía toda la gente ahí de la ley alrededor también, ¿verdad? Nadie andaban de chismosos. Y le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos, tienes que ser... Bueno, dice el joven rico, Señor, desde mi juventud, desde que era niño, a mí me enseñaron y fíjate algo importante, se enorgulleció.
Y digo, oh, Señor, no, yo todos los mandamientos los he guardado, o sea, todo. Había cumplido todos los requisitos. Pero el Señor, conociendo su corazón, le dijo, ok, ve, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y vienes. Y ahí es como dicen normalmente donde la... ¿Sabes por qué? Porque le pegó en el ego, en el orgullo, en sus bienes. Entonces yo siempre he dicho, ¿quieres realmente saber si vive el cristianismo o si no? Tócale su bolsillo. Pero ¿cómo si da? ¿Qué cree que el pastor que yo estoy ganando es esto? No, no es para el pastor, es para la obra. Porque la palabra también te va a decir, O sea, yo por eso siempre te mando a la palabra. Que hay bendición cuando tú das, aunque sea un peso. Cuando la viuda dice que recogieron las ofrendas y la viuda dio todo lo que tenía. Pero había hombres ricos, fariseos. De lo que sobraba, daban. De lo que le sobraban, daban. Y Jesús vio ese acto y dijo, he aquí esta mujer ha dado todo, todo. Pero ese no es el tema. Más sin en cambio, a eso es lo que yo te quiero llevar, compartir y que lo analices. Vuelvo a repetir algo, no predicamos religión. No te estoy predicando una religión, te estoy predicando a un Cristo vivo, que vivió, que nació, que vivió, que hizo milagros, pero resucitó. Resucitó y hoy vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Y lo puedes comprobar en la Escritura. Y hay una promesa en Juan 14, el 1 al 3. Tú y yo podemos estar, pero lo único que necesitamos es creer. Cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú con toda tu casa. Toda tu familia, esposa, hijos, nietos, todos. Siempre y cuando te des la oportunidad de creer. Yo te presenté a un Jesús, a alguien que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, a ese varón que tuvo la decisión, que tuvo el amor, porque déjame decirte algo, padeció, sufrió, pero lo hizo con amor por ti y por mí en la cruz del Calvario, en ese madero, dice. ¿Por qué? Para podernos dar salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ese regalo de la vida eterna, Señor. Gracias por enseñarnos el camino, Padre de la Gloria, y bendecimos a todos los que están escuchando, pero todos los que oirán este mensaje. Señor, gracias por ser portador de este mensaje, de estas buenas nuevas, Dios, que en ti podemos tener salvación, que no importa nuestro pasado, Señor, que es necesario acercarnos y creer en ti, y que tú eres el que vas a indicarnos a través del Espíritu Santo el siguiente paso. Es usted el que puede transformar nuestra vida, el que puede restaurar nuestro matrimonio, el que puede restaurar la vida de nuestros hijos, el que puede restaurar, Señor, célula por célula todo el organismo, oh Dios, y aún curar esa enfermedad incurable, la cual está dictaminada de los médicos. Padre, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, levantamos la mano, Señor, y mandamos sanidad a todas esas personas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Señor, lo predicamos en tu precioso nombre, no por nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos y de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Ojalá que esta pequeña porción de la palabra pueda hacer eco en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Y vuelvo a repetirte, no me creas, por favor, investiga, vea la palabra, busca Isaías. ¿Quieres saber toda la vida de Jesús?
Tienes 4 libros, 4 evangelios, ¿sí? ¿Quieres saber más cómo fue después de su ascensión y qué empezó a pasar la iglesia, la primera iglesia cristiana? ¿Sí? Ve a Hechos. Y bueno, te invito a que te des un tiempo con el Señor. Es muy importante. El Señor te bendiga grande y poderosamente. Nos vemos en la próxima. Chao.